Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida al webinar de Nupseo de hoy. Mi nombre es Alejandro López, soy socio fundador de Nupseo. Nupseo es una empresa que tiene por finalidad dar soluciones a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en lo que estamos trabajando ahora es en un aplicativo que permite compilar toda la información de las procesadoras de tarjeta de crédito, de Pedido Ya, de Rappi, de Mercado Pago, Tarjeta Naranja y otros medios de cobro, tanto para que el comerciante o la pequeña y mediana empresa que vende a través de estos medios pueda tener la información adecuada para su negocio. En el día de hoy tenemos la presentación de Osvaldo Balán. Es un especialista en materia tributaria. El aspecto tributario es uno de los factores que inciden más fuertemente en las finanzas de las empresas y en la rentabilidad de las mismas. Y es un tema de constante preocupación por las pequeñas y medianas empresas, y por eso hemos tenido esta oportunidad de poder contar con este webinar. Osvaldo Balán es contador público, especialista en tributación, es director y coordinador de cursos organizados por el REPAR, La Ley y otras editoriales y algunas entidades como la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Ha escrito varios libros de la especialidad, especialmente enfocados al ámbito de la actividad agropecuaria y de la construcción. Durante más de 30 años se ha desempeñado en distintos estudios y empresas ocupando cargos de relevancia en materia tributaria, y hoy es consultor independiente y también capacitador. A través de la federación recorre todo el país dando charlas en materia tributaria, y lo hemos convocado hoy especialmente para que nos cuente algo que a las pymes les preocupa y les interesa muchísimo, que es cómo planificar su tributación. La legislación permite, en algunos casos, determinadas deducciones o determinados tipos de deducciones o de formatos, como para poder, basarse en ellas y tener la menor carga o el menor impacto en la carga impositiva en las operaciones. Así que bueno, Osvaldo, muchas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias Alejandro por esta presentación. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes y sí, vamos a arrancar, como bien les estaba comentando Alejandro, con esta charla, primera parte, primer módulo de planificación fiscal para pymes. Hay un segundo módulo que lo veremos el día 9 de marzo. Y bueno, a mí se me ocurrió seleccionar algunos temas porque la planificación fiscal la tenemos especialmente en nuestro país, en todo momento, en todo lugar, para todos los gravámenes. También pasó a ser una especie de mala palabra para el fisco, que está ahora, digamos, con la lupa, especialmente con la planificación fiscal internacional, que nosotros no lo vamos a ver, pero también con alguna cuestión de planificación fiscal local, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cuáles son las razones para la planificación? La verdad es que, bueno, las pymes están con todos los problemas del día a día, con los problemas de nuestro querido país, con los problemas del mundo, con los problemas del mercado, y el tema fiscal es importante también, y a veces, en la vorágine de cosas no se le puede dar o no se le da la importancia que realmente tiene. Porque en realidad, hay muchos temas que se pueden prevenir, que se pueden planificar. Hoy vamos a hablar de algunos vinculados con el impuesto a las ganancias. ¿Cuál sería la idea de la planificación? Por supuesto, siempre dentro del marco legal, dentro de lo que permiten las normas impositivas, aprovechar beneficios, porque existen algunos beneficios que pueden ser aprovechados. Y entonces la cuestión es tratar de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos próximamente el vencimiento de una moratoria que está venciendo el 15 de marzo, que, hay que revisar y verificar y ver la posibilidad de incluirse en esa moratoria para todas aquellas pymes, en este caso, que tengan deudas, ¿sí? Que estén vencidas al 31 de agosto del año pasado.
pero en general hay beneficios que están, por ejemplo, en la ley de impuesto a las ganancias, como el tema de la opción de venta y reemplazo, el de vengado exigible. El impuesto a las ganancias es un impuesto muy duro, ¿sí? Y muy planificable, ¿no? Ambas cosas al mismo tiempo. Además, habría que mirar o ver un poquito cuál es la mejor manera de llevar adelante un emprendimiento. Si alguien va a desarrollar una actividad empresaria, comercial, industrial, agropecuaria, bueno, ¿qué le conviene? Si le conviene hacerlo a través de una sociedad en forma individual, si todavía puede estar amparado por el paraguas del monotributo, como dicen algunos, el paraíso fiscal monotributense. Si por el contrario le convendría usar otras formas, algunas formas asociativas, como por ejemplo los fideicomisos, que han pululado en materia de construcción, también en materia de agro. En materia agropecuaria también hay contratos agropecuarios. Existen formas asociativas para ciertas actividades, como las uniones transitorias de empresas. Antes uniones transitorias de empresas, hoy uniones transitorias. Pero bueno, por un lado, tratar de aprovechar los beneficios que las normas impositivas prevén, ¿no? Que es absolutamente lógico y legal aprovecharlo. Por otro lado, el tema de elegir cuál es la vía más apropiada. Nadie estaba obligado a exigir, a ver, si hay dos caminos para llegar a un mismo lugar, uno puede ir a Mar del Plata, uno puede ir en auto, en avión, en micro, no sé, en bicicleta, alguno dirá, ¿no? El amante de ciclismo, y tiene cada una de esas formas de llegar a la misma meta, tiene sus pros y sus contras. Y acá también, ¿no? A ver cuál es la vía más adecuada, y no solamente desde el punto de vista impositivo, sino desde el punto de vista societario, de responsabilidad, etcétera. Entonces, en el impuesto a las ganancias, siempre decimos que lo que hay que hacer es el tema de proyecciones periódicas. Esto lo sabemos todos, el público, bueno, hoy muchos de los que están son contadores públicos, y nada podemos hacer con respecto a nuestros queridos clientes, o nada puede hacer una pyme si el mismo día de vencimiento se entera cuánto tiene que pagar de impuesto a las ganancias. Evidentemente hay que ir proyectando el año para ver qué es lo que podría llegar a hacerse antes del cierre de ejercicio, ¿no? Y algunas cosas son, como quien diría, una verdad de perogrullo, ¿no? Si en los últimos meses o el último mes me conviene comprar, si puedo diferir algunas ventas para el año siguiente. Fíjense que en el impuesto a las ganancias no hay beneficios exentivos, no hay exenciones, sino todo lo que podemos conseguir es diferir, pero diferir no es una mala táctica, inclusive está el diferimiento en la opción de venta y reemplazo, en el de vengado exigible, porque el impuesto que habría que pagar en un determinado ejercicio se termina pagando en el ejercicio siguiente. Y la verdad que en la Argentina, con la inflación que tenemos, esto es un beneficio financiero muy significativo, ¿no? No es lo mismo tener que pagar, no sé, 3 millones de pesos del vencimiento de mayo del 2022, supongamos un cierre de diciembre, que terminar pagando esa misma cifra en mayo del 2023. Bueno, el tema de los saldos a favor, esto está vinculado un poco con lo que decía Alejandro, lo que pasa es que no es una cuestión fácil, ¿no? Pero hay que controlar los saldos a favor, tanto en el IVA como en ingresos brutos, y ver qué alternativas podrían existir para que esos saldos no se sigan incrementando y eventualmente, en algún caso, que el fisco los devuelva, lo cual es más difícil todavía, ¿no? Por otro lado, el tema de la aplicación, estamos hablando de ventajas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las ventajas? Pero después tenemos los problemas a evitar. Entonces, problemas a evitar, sanciones, ¿no? Ya sabemos que las sanciones que aplica el fisco, que están establecidas, por ejemplo, la ley de procedimiento, inclusive el tema de cuidado con la ley penal tributaria, entonces hay que tratar de evitar el tema de las sanciones, ¿no? Y para eso, evidentemente, hay que tener muy aceitado el tema de los vencimientos, no pasarse los vencimientos, y también el tema de los pagos, cuando no se pueda pagar un determinado gravamen, elegir cuál sería el menos gravoso de dejar de ingresar, ¿no? Es evidente que conviene dejar pagar un
un impuesto propio, ¿no? Como el IVA, y no dejar de pagar retenciones efectuadas, donde ahí podemos entrar en el tema de la ley penal tributaria. Entonces, y dentro también vamos a ver, del impuesto a las ganancias, existen algunas cuestiones que hay que tratar de evitar porque implican un mayor costo impositivo. Bueno, vamos a arrancar con tipos societarios y formas de encarar la actividad empresaria. Si alguien hoy decide empezar una actividad en la República Argentina, ¿qué le decimos? ¿Qué decimos que está loco? Que no, es una especie de... Bueno, hay mucha gente que emprende igual actividades a pesar de la situación económica que es tan variable en la Argentina. Tenemos emprendedores de todo tipo y de todo color. Convengamos que por ahí no son épocas... o nos han tocado épocas complicadas, hemos tenido peores también, ¿sí? Hemos pasado por todo, peinamos desde el año 1975, del Rodrigazo para acá, bueno, ya me olvidé todas las que hemos pasado, la del 2001, por ejemplo. Pero si alguien quiere iniciar una actividad y es muy chiquito, podemos dar un ejemplo, no sé, el que quiere empezar con un kiosco, una ferretería, no sé, una librería, podría decir, bueno, yo, la verdad, arranco como empresa unipersonal porque soy muy, muy chiquito y no sé cómo me va a ir. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de utilizar el monotributo, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que hoy se aplica exclusivamente para personas humanas. Esto es solo para personas humanas y sucesiones indivisas. Pero bueno, a medida que se va creciendo, obviamente el monotributo le sirve a los que son muy chiquitos, también a profesionales, chiquitos y hasta medianos, porque convengamos que los montos para ser excluido del régimen se han ido ayornando, este último año no en la medida de lo que esperábamos, pero bueno, hay muchos profesionales y pequeños emprendimientos que están amparados por la figura del monotributo, que también tiene una planificación fiscal. La planificación fiscal en el monotributo es aferrarse desesperadamente y tratar de no ser excluido, ¿no? Entonces hay que llevar el control permanente de cuál es la facturación. Pues recuerden que si se supera, si hoy, que es día, ¿qué día es hoy? Ya me olvidé, 23 de febrero, justo tengo que hacer una factura por un importe significativo, por ahí con esta factura me paso del tope máximo a la categoría máxima del monotributo y resulto ser excluido. Entonces, esto es un control que hay que llevar permanentemente para aquellos que están en las categorías más altas o que tienen que hacer una factura significativa. Pero bueno, la gente también tiende a asociarse. En su momento existían las sociedades de hecho y las sociedades civiles, que hoy no están más por el nuevo Código Civil y Comercial. Si no hicieron nada, son sociedades simples, ¿no? De un capítulo del Código Civil, de la Ley General de Sociedades, para ser más exactos, ¿no? Del título cuarto. Pero convengamos que la mayoría que lleva adelante emprendimientos medianos, hablar grandes, termina eligiendo entre SRL y sociedades anónimas. Eso es lo que vemos en la práctica, ¿no? Y hemos tenido también algún intento de apertura, de flexibilidad, que hasta ahora no ha cuajado demasiado. Por ahí sí con la SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, que fue la ley 23.349 instaurada por el gobierno anterior, pero hoy están bajo la lupa. La SAS no les gusta a las actuales autoridades, dicen que se han creado sociedades estas que se hacen en 2 días, pero algunas con objetivo, no sé, de evasión. Bueno, es toda una discusión que hay hoy con la SAS que hace pensar que en este momento no hay viento favorable para estas sociedades que lo que tendían era a eliminar una cantidad de trámites y hacer todo mucho más rápido y más, más efectivo, más dinámico. Bueno, vamos a hablar más rápido. Bueno, el tiempo es tirano, ¿no? Y parece mentira y va corriendo. Y vamos por la diapositiva 5. Y se supone que tengo que terminar unos minutos antes de las 10 para que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, esto es así. Monotributo, solo para que son muy chiquititos, es un paraíso fiscal monotributense, es evidente que conviene, sustituye ganancias, IVA y el componente propio de seguridad social. Lo que terminan pagando los monotributistas es
muchísimo menos que lo que tiene que pagar un contribuyente que se pasa al régimen general. O sea, es dramático, ¿no?, el tema de pasarse del régimen del monotributo al régimen general. Por eso se inventó ahora una especie de puente, pero tampoco es tan atractivo. O sea, la mayoría trata de mantenerse y aferrarse al monotributo. Lo que pasa es que el monotributo tiene toda una serie de características que lo acotan, que lo limitan, que son los parámetros, ¿no? Parámetros de superficie afectada, energía eléctrica consumida, pero fundamentalmente el monto de los ingresos brutos anuales, que ya dijimos no puede superar el de la categoría máxima para venta de bienes muebles o para servicios, ¿sí? Aparte, no son sujetos de retención y de percepción, no les perciben, no les retienen, no tienen que actuar como agente de retención. No sé, es un paraíso fiscal monotributense. Se ha generado también mucho tema de familias de monotributenses, ¿no?, para tratar el tema de lo que se ha llamado enanismo fiscal. Pero bueno, acá vamos con el monotributo. Lo que pasa es que a medida que se va creciendo, obviamente hay que hacer otra cosa, ¿no? Y entonces tenemos distintos tipos de sociedades. Una cuestión importante es la limitación de la responsabilidad, ¿no? Hablando de empresas unipersonales, ¿ustedes conocen alguna empresa unipersonal que sea muy, muy grande? Puede ser alguna mediana, pero Bungeibor, empresa unipersonal, no. Pérez Compán, sociedad de hecho, tampoco. O sea, a medida que se va haciendo, evidentemente, y digo, inclusive a empresas medianas, ¿no?, familiares, se busca la protección, se busca la limitación de la responsabilidad, y ahí vamos con sociedad anónima o SRL. También dijimos que existen las SAS, hoy un poco bajo la lupa. La SAU, que es una sociedad anónima unipersonal, que se inventó en el nuevo Código Civil y Comercial, pero tiene muchos requisitos, así que está un poco más, yo diría, limitada a emprendimientos más grandes. Todo al revés de lo pensado. En vez de ser para emprendimientos chicos, es para emprendimientos grandes. Este tipo de sociedades en impuesto a las ganancias tributan en cabeza propia. Esto es importante. En impuesto a las ganancias hay dos tipos de sujetos. Los que pagan en cabeza propia, que son estas sociedades, sociedad anónima, SRL, SAS, SAU, y los que no pagan en cabeza propia. ¿Cuáles son los que no pagan en cabeza propia? Y antes teníamos las sociedades de hecho, hoy son sociedades simples, decíamos de la sección cuarta del capítulo 1. Lo que hacen es distribuir el resultado entre los socios, como una sociedad de hecho antes, o como una sociedad colectiva que todavía hoy podría existir, raro, pero puede existir. Entonces hay un resultado, se distribuye entre los socios lo incorporan en su declaración jurada, terminan pagando el impuesto a las ganancias en función a la escala progresiva que les cabe a las personas humanas. Bueno, ya hablamos de las unipersonales, puede ser que a alguien le convenga, es una SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, estas sí tributan en cabeza propia, hay un único accionista en la SAU, pero la verdad que le pusieron demasiados requisitos, y estos requisitos que son importantes, por ahí no los puede cumplir Juancito Pérez. Le decía, Juancito Pérez, ahora puede ser Juancito Pérez SAU. Es una ferretería, siempre quisiste ser una sociedad anónima, bueno, ahora puede ser una SAU. Claro, pero seguramente Juancito Pérez no va a elegir esto. ¿Por qué? Y porque, digamos, hay muchos requisitos. El tema del artículo 299, fiscalización permanente, tiene que tener síndico. Bueno, es para emprendimientos más grandes. Y la 27349, que era interesante, no es que ha dejado de serlo, lo que pasa es que hoy están bajo la lupa las sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden tener también un único socio y todo más rápido, digitalizar libros, pueden sacar la quit inmediatamente, obtener los libros inmediatamente. Esto hoy ha sido criticado por las actuales autoridades, por ejemplo, de la IGJ, y están bajo la lupa. Bueno, en definitiva, si nos queda entre SRL y Sociedad Anónima, en impuesto a las ganancias el tratamiento es similar. Se asimilaron ya hace muchos años. Las SRL hoy tienen el mismo tratamiento que una sociedad anónima. No es como en otros países que por ahí las SRL están limitadas a emprendimientos chicos y las sociedades anónimas para grandes emprendimientos. Pero, bueno, las sociedades anónimas, tenemos el tema de la transferencia de las acciones, por ahí eso es más fácil que la transferencia de las cuotas sociales. Pero hoy, digamos, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, no existe ninguna diferencia. Uno podría decir que es más fácil una SRL si es un emprendimiento chico por la parte societaria. ¿Por qué? Porque solo tengo el libro de actas socios para la parte societaria, ¿no? En cambio, en la sociedad anónima está el tema
de 4 libros, ¿no? Acta de directorio, acta de asamblea, registro de depósito de acciones y asistencia a asamblea, y registro de accionistas. Y además tengo la IGJ, que en la CABA tiene una tasa anual, y además por cada asamblea que se presente, más el aplicativo, o sea, tiene toda una serie de controles y requisitos mayores societarios, las sociedades anónimas, que las SRL. Bueno, en cuanto a la fecha de cierre de ejercicio, por ahí es un tema a considerar. Si alguien va a iniciar actividades, ¿qué cierre le pone? No es lo mismo diciembre que mayo, que junio. Acá entran a jugar distintos factores. Los factores estacionales, por ejemplo, el periodo de diciembre, hay que ver si conviene. Cierre el 31 de diciembre, que la mayoría de los cierres en la Argentina es 31 de diciembre, de sociedades anónimas, SRL, pero hay que ver si conviene. ¿Por qué? Y porque es la época que la gente se va de vacaciones, y hay que tomar inventario, o arqueos, o lo que fuese. Y por otro lado, nos complica a nosotros, contadores públicos, porque un cierre de diciembre implica presentar la declaración jurada a mitad de mayo y se nos confluye con el tema de ganancias personas humanas, o sea, tenemos un trabajo enorme durante los meses de abril, mayo y junio, donde todos los vencimientos se agolpan y los cierres de balance, y entonces por ahí conviene elegir un cierre distinto. Y después hay otros factores, que son factores estacionales. Hay que ver si me conviene en una ganadera cerrar cuándo. Por ahí me conviene cerrar en invierno porque hay menor peso de los animales, mayor mortandad, y todavía no se produjo la aparición, ¿no? O sea, los nacimientos. Una heladería, por ahí no le conviene cerrar en marzo porque todas las ventas importantes están en el verano. Y después hay factores que tienen que ver con los honorarios de directores, que vamos a ver ahora dentro de un ratito. Se puede llegar a cambiar la fecha de cierre de ejercicio, pero te van a pedir una serie de requisitos y el fisco va a decidir a partir de qué momento te van a autorizar la fecha de cierre. Entonces es importante elegir una fecha de cierre adecuada, y eso depende de cada empresa, de la actividad, del rubro, de factores estacionales. Bueno, para nosotros los cierres de diciembre no son demasiado convenientes, por eso se agolpan los trabajos, los vencimientos. Si alguien ya está desarrollando una actividad y va a desarrollar otra. Por ejemplo, tenemos una empresa que es, no sé, gastronómica, y le va bien y dice, ahora voy a construir un edificio. Bueno, ¿le conviene hacer todo con la misma sociedad o crear una nueva? Y acá depende, también hay la palabra mágica en planificación fiscal es depende. Todo depende, ¿no? Depende de la situación, depende de unas cuestiones varias. Pero en general es bueno crear nuevas sociedades para limitar los riesgos, porque de alguna manera, ¿no? Si alguien se va a dedicar a la construcción, por ahí se cae alguien del piso cuarto y no lo cubrieron, y después hay un juicio millonario y la empresa responde por todo lo que tiene, ¿no? Si tiene actividad agropecuaria, no sé, gastronómica y de construcción, bueno, responde por todo, ¿no? En cambio, si arma distintas sociedades, bueno, ahí de alguna manera, en principio, estaría acotando el riesgo. Esto de la diversificación de los riesgos. Hay un tema muy agropecuario que lo dejamos, que hay la opción de pago anual del IVA agropecuario. Eso es exclusivamente para productores agropecuarios. Entonces, si hace otra cosa en la vida, le conviene crear otra sociedad. Si alguien está exento en el IVA, le conviene seguir estando exento. Por ejemplo, tiene una librería y está exento, no le retienen nada de IVA, no vende libros, no hay prorrateo del crédito fiscal, o sea, por ahí le conviene mantener la exención, ¿no? Pues si además de vender libros, vende juguetes, ya ahí es un responsable inscripto porque tiene parte de ventas grabadas, parte exentas. Y monotributista, ya lo dijimos, el requisito es aferrarse desesperadamente al monotributo, porque si alguien es monotributista profesional y le ofrecen un negocio, ¿por qué no ponemos una ferretería? Y le conviene armar una sociedad. ¿Para qué? Para mantener el tema del monotributo en la parte profesional, que obviamente es muy, pero muy conveniente. Entonces, no mezclar, no crear. Porque recuerden que en el monotributo también hay otro límite, además de los ingresos, que no se pueden tener más de 3 unidades de explotación o más de 3 actividades. Eso, por ejemplo, en el tema de los que alquilan, les complica la vida, porque por ahí si alquilan 4 departamentos ya no podrían estar en el monotributo. Bueno, y después hay algunas ventajas para unificar, ¿no? Si tengo 8 actividades, armo 8 sociedades. Primero hay que ver si el estatuto permite, ¿no? Esas 8 o 6 o 4 actividades distintas, ¿no? Porque tendría que estar permitido estatutariamente. Pero la ventaja sería un menor costo, digamos, administrativo. En vez de 8 sociedades para manejo una sola. Tenemos un
un tema que el impuesto a las ganancias que puede servir, porque en algunas de esas actividades le puede ir mal al contribuyente, entonces tiene quebrantos y todo se mezcla en una misma sociedad. Lo que le va mal con la actividad, no sé, heladería, que arrancó ahora y le va mal, 2 años le va a ir mal hasta que llegue al punto de equilibrio, genera quebrantos. Si tuviese una sociedad anónima de heladería, recién va a poder utilizar esos quebrantos cuando aparezcan utilidades dentro de 3 años, ¿sí? Y hay que ver si el fisco se los permite actualizar, que es toda una discusión. El fisco dice que no se actualizan los quebrantos. Y entonces por ahí conviene unificar, porque en el mismo sujeto tengo utilidades, tengo actividades con utilidades, tengo actividades como pérdida, el resultado va a ser el resultado del neto de todo eso y voy a terminar pagando un menor impuesto a las ganancias porque, bueno, está este mix de actividades con rentabilidad, con utilidad impositiva y con pérdida. Y en el IVA lo mismo, pues en el IVA si tengo una acumulación de créditos fiscales, porque bueno, compré mercadería y no sé, tengo mucho crédito fiscal, tengo saldo a favor, que quién sabe cuándo lo voy a poder utilizar, o crédito fiscal derivado de bienes de capital, aunque es un régimen bastante complicado de, digamos, de evolución de créditos fiscales por inversiones en bienes de capital. Y ahora vamos a hablar un poquito de agua. Yo no les veo la cara, no sé si en este momento están todos durmiendo, están desayunando, están, ¿no? Uno confía, con la virtualidad uno confía que la gente esté, no sé ni siquiera si estoy conectado, pero espero que sí. Bueno, si no ya me habrían avisado. Vamos a hablar un poquito de esta reforma que en realidad ya fue, ¿no? Como dicen los chicos, pero sigue vigente y ha cambiado un poco la cuestión en varios rubros vinculados con el impuesto a las ganancias. Fundamentalmente vamos a hablar de las pymes, las sociedades. Acá, durante muchos años, quien tributaba la totalidad del gravamen era la sociedad. Una sociedad anónima tributaba la tasa del 35% y cuando distribuía los dividendos, esos dividendos eran una renta no computable, o sea, no grabada, salvo que les pegase el engendro, un engendro que se dio a llamar impuesto de igualación. Pero no los voy a aburrir mucho, en general era así, la sociedad pagaba todo. La sociedad tenía una utilidad de 1 millón de pesos impositiva, pagaba el 35%, que era la tasa, fue la tasa aplicable durante muchos años para sociedades anónimas, sociedades de capital, sociedades de responsabilidad limitada, digo bien, y al distribuir dividendos utilidades, esos dividendos utilidades no tributaban nada, porque se consideraban una renta no computable. Esto cambió con la reforma de la ley 27430, donde se bajó la tasa para sociedades de capital, se bajó al 30%, pero se gravó la distribución de dividendos o de utilidades a una tasa del 7%. ¿Y quién tiene que actuar como agente de retención? La sociedad. ¿Quién es el retenido? La persona humana que percibe esos dividendos o esas utilidades. Y esto inclusive era una parte de la reforma porque se prevé una segunda etapa donde la tasa para sociedades iba a bajar al 25% y se iba a aumentar el porcentaje de tasa aplicable a dividendos. Pero eso nunca ocurrió. Primero se postergó y después se derogó. Y ahora tenemos como tema reciente que hay una modificación importante en la ley de impuesto a las ganancias. Por primera vez se establece en una escala progresiva para sociedades. Nosotros estamos acostumbrados a la escala progresiva para las personas humanas. El artículo 94 de la ley, que bueno, el escalón máximo es 35%, pero es una escala, ¿sí? Para sociedades nunca hubo escala, ahora sí, para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2021, quiere decir que el cierre del 31 de diciembre del 2021, que bueno, ya tenemos que estar trabajando con eso, con el balance, cierre que declaración jurada que va a vencer a mitad de mayo de este año, estamos hablando cierre de balance el 31 de diciembre del 2021, entonces ya entra esta modificación donde tenemos escalones. Un primer escalón me habla de la ganancia neta obtenida por la sociedad hasta 5 millones de pesos. Mirá, si sos chiquito, si sos pyme, pero pyme en estas circunstancias, te bajo la tasa. La tasa es el 25%, hasta 5 millones de ganancia neta. Entre 5 millones y 50 millones de ganancia neta, la tasa es igual que antes, o sea, el 30%. Pero para los grandes entre comillas, ¿no? Que en este esquema serían los que
obtienen más de 50 millones de pesos de ganancia neta por el excedente, recuerden que esto es una escala, el excedente de 50 millones se va a tributar el 35%. O sea que hay como una suerte de beneficio para los muy chiquititos, porque la verdad que 5 millones de ganancia neta es muy poca cosa. Muchos, la mayoría, por lo menos las pymes, van a seguir más o menos igual, van a estar entre 5 y 50 millones, y los que sean más grandes van a tener un agravamiento en cuanto a la tasa aplicable. Mientras que lo que se aplica para distribuir los dividendos no cambia, o sea, es el 7% en todos los casos. Entonces acá tenemos esta suerte de tablita donde ustedes ven que la aplicación, si se distribuye toda la utilidad vía dividendos, ¿sí? O la SRL distribuye toda la utilidad de la SRL, ¿cuál sería la tasa integrada? Para los chiquititos, los que están hasta 5 millones de pesos, la tasa integrada sería el 30-25. Para la mayor parte de las pymes, bueno, va a ser el 34,90. Nada cambia con respecto a lo que se venía aplicando. Pero para los que superen 50 millones, bueno, la tasa integrada va a ser 39,55, que es una de las tasas más altas existentes, por lo menos en Latinoamérica seguro. Y acá una cuestión que inventó la ley 27430 es este tema de las presunciones de dividendos. O sea, los dividendos, ¿cuáles son? Son los dividendos que se aprueban por asamblea, o en un SRL, las utilidades que se distribuyen entre los socios. Pero el sagaz legislador dijo, acá me van a embromar y se van a llevar la plata, los accionistas o los socios, de otra manera. Y como yo soy muy inteligente y soy legislador, establezco estas presunciones de dividendos. Entonces, si te llevaste la plata sin causa, sos accionista, y un día fuiste y manoteaste en la empresa 500.000 pesos, eso es un retiro sin causa y en principio se considera un dividendo. Y lo mismo cuando se utilicen bienes a título gratuito por parte de los socios o los accionistas de la sociedad anónima, el tema de ventas y compras por valores por encima o debajo de los valores de plaza. Por ejemplo, el accionista tiene un Renault, Renault 12, modelo 1975, y se lo vende a la sociedad en 4 millones de pesos. Entonces, esto de vender o comprar por valores mucho más bajos o mucho más altos que los reales se considera también un dividendo. Gastos que no respondan a operaciones normales, que además de impugnar los EFICOS se considera un dividendo. Sueldos, retribuciones, etcétera, que no sean ciertos o que excedan los valores de mercado. Pero para que sean dividendos tiene que existir utilidad, una utilidad susceptible de ser distribuida. Y si es así, le va a corresponder la retención. O sea, tanto los dividendos reales como los dividendos presuntos o fictos están sujetos a la retención del 7%. Esto se aplica no solamente para los titulares, dueños, porque el sagaz legislador, que es muy inteligente, dijo también lo voy a aplicar si es el cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes que entran en estos supuestos. ¿Quién va a ser el agente de retención? El agente de retención, ya lo dijimos, es la propia empresa. La propia empresa le va a retener el 7% al accionista, ¿sí? Si es alguien que está inscripto en el impuesto a las ganancias, lo va a poder considerar como pago a cuenta. No les dije, pero también establece la ley 27430, es un impuesto cedular, varios, ¿no? Pero un impuesto cedular a los dividendos quiere decir que el accionista tiene que declarar en su declaración jurada como ganancia agravada, segunda categoría, este 7% que se imputa por lo percibido, pero si la empresa le retuvo, que seguramente fue así, le retuvo la totalidad, va a ser neutro, va a ser simplemente declarar, ¿no? Declarar el dividendo percibido, declarar la retención soportada por el mismo importe. Pero acá hay un problema, que por ahí la empresa no tiene suficientes utilidades susceptibles de ser distribuidas. Lo mejor que puede pasar, en realidad, es que se trate de un dividendo, porque ahí la retención es el 7% y se acabó. Lo peor que puede pasar es que no sea un dividendo, que existan estos retiros. Por ejemplo, vino el accionista, se llevó, ¿cuánto? No sé, 500.000, 1 millón de pesos, pero la verdad que no había un solo centavo de utilidad susceptible de ser distribuida. Supongo que los balances de esta empresa están generando quebranto para dar o pérdida, para dar una imagen, ¿no? No hay una utilidad susceptible de ser distribuida. Y entonces, igual el accionista fue y se llevó 500.000 o 1 millón de pesos. Y acá entra a jugar uno de los cucos, uno de los temas que hay que, en lo posible, tratar de evitar, que es esta historia que ya existía y que ahora se precisa mejor con la reforma, que es disposición de fondos en favor de terceros. ¿Por qué? Porque se considera como que la sociedad le ha prestado
a este señor accionista, le ha prestado dinero y hay que calcular un interés presunto. Un interés presunto en cabeza de la sociedad, eso es una ganancia agravada en cabeza de la sociedad que no admite prueba en contrario, salvo casos muy, pero muy especiales. Entonces, cuidado, porque bueno, puede haber un mix. Puede ser que el accionista se llevó 1 millón de pesos y había, no sé, 700.000 o digamos 700.000 de utilidad. Entonces, hasta 700.000 se va a aplicar el tema de la retención del 7%, ¿no? Ya dijimos, hay utilidades susceptibles de ser distribuidas, aplica la retención sobre dividendos. Pero como excede el monto de la utilidad susceptible de ser distribuida, los 300.000 pesos de excedente aplica a la figura de disposición de fondos en favor de terceros. ¿Por qué decimos que esto es un cuco? Y porque primero es un interés bastante alto, no admite prueba en contrario, es una ganancia agravada en cabeza de la sociedad va a tener que pagar impuestos por esto, es probable que el contribuyente lo haya hecho y digamos, sigue estando en la cuenta particular del accionista o del socio de la SRL figura una cifra grande en concepto de lo que fue retirando y el fisco ahí se puede hacer un picnic, porque puede aplicar por todos los ejercicios que corresponda el tema del interés presunto, ganancia agravada en cabeza de la sociedad, por lo tanto impuesto determinado, más multa, así que pues un paquete, digamos, grave. La conclusión, hay que volar, ¿no? No tienen que estar estas cuentas particulares donde figuran los retiros que hayan efectuado los socios de la SRL o los accionistas de una sociedad anónima, ¿sí? Lo que sí hay una ventaja, y es lo que vamos a ver ahora en estos últimos minutos rápidamente, es el tema de los directores, porque tenemos que aprovechar la deducción de honorarios de directores, que es hasta el 25% de la utilidad contable, o 12.500 pesos por cada director, que es una cifra ridícula. Pero si hay una utilidad contable, bueno, va a convenir asignar y aprobar honorarios de directores, porque es una manera de retirar fondos. Convengamos que en las pymes suele haber esta identidad. ¿Por qué decimos esto? Porque las pymes son sociedades cerradas, donde los accionistas normalmente también son los directores, no son directores contratados, ajenos a la empresa, sino que son los mismos accionistas. Con lo cual conviene aprovechar la deducción de honorarios de directores. Y si son honorarios directores, bueno, no estamos hablando ni de dividendos ni de disposición de fondos a favor de terceros. Son honorarios directores, que tienen el tratamiento que ahora vamos a ver, que ustedes conocen, pero que permite a los directores cobrar por las tareas que realizaron, pero bueno, si son también accionistas, es una forma de ir retirando fondos de la sociedad legalmente y sin consecuencias fiscales. Bueno, esto muy rapidito, la 27430 estableció una nueva forma de aplicar la disposición de fondos a favor de terceros, porque antes era el interés del Banco Nación Argentina para descuentos comerciales, un disparate, ahora es el tema, ese interés presunto, hay que ver en cada caso, ¿sí? Según sea moneda argentina, moneda extranjera, pero también ojo que se aplica para la disposición de bienes, es menos probable, poco probable, pero hay algún caso, ya hemos visto, que una sociedad le ha dado al accionista un inmueble para que lo utilice, accionista que era también director, y eso se ha considerado una disposición de bienes a favor de terceros que también genera un interés presunto. Entonces, el interés aplicable es el costo financiero, si estamos hablando de fondos, retiro de fondos, el costo es costo financiero total o tasa de interés compensatorio efectiva anual del Banco Nación para operación de préstamo. Todo esto juro que dice el reglamento, que en definitiva lo que te marca es que hay que ver en cada operación en particular, ¿no? Porque es de acuerdo a las normas del Banco Central Argentina y según las características del préstamo, el sujeto receptor, si hay o no garantías. Entonces va a haber que analizar en cada caso, y el fisco también va a tener problemas, es mejor que lo que teníamos antes, pero va a haber que ver dentro de la apertura de las tasas aplicables cuál es la que corresponda para esta operación. Estamos hablando del interés presunto que aplica para disposición de fondos a favor de terceros, que es el tuco que hay que evitar. Y en algún momento alguien dijo, no, pero ¿cómo me van a aplicar la figura de disposición de fondos si yo soy accionista? Esto es para los retiros de directores, puede ocurrir si se pelean, si pasa algo. El director retiró,
no sé, 1 millón de pesos, llega el momento de la asamblea y no le aprueban nada, porque se pelearon por lo que sea, o le aprueban, no sé, 200.000. Y entonces hay fallos, reiteradas, catarata de fallos, que han dicho, mire, el excedente en realidad es disposición de fondos en favor de terceros. Pero ¿cómo va a ser disposición de fondos en favor de terceros si yo soy, miren cómo se llama la sociedad, Muscarielo hermano, yo soy Robertito Muscarielo y soy accionista y soy director, no soy un tercero? Y en todos estos fallos se dijo que los directores son terceros con respecto a las sociedades que administran. Es lo mismo un Gibor Sociedad Anónima que el Mangrullito Sociedad Anónima o que Muscarielo Hermanos Sociedad Anónima. Pero acá lo que hay que ver es que con la reforma de la ley 27430, en primer lugar habría que analizar si no se trata de un dividendo, si un dividendo presunto o ficto. Si existen utilidades susceptibles de ser distribuidas, lo primero que hay que ver es esta historia, si son o no dividendos. Primero dividendos. Y si excede este retiro, excedió la utilidad susceptible de ser distribuida, recién ahí sería disposición de fondos. Y acá, bueno, la empresa mamá, le presta a la empresa bebé, acá tuvo un lío impresionante con respecto a esta historia de Grupo Conjunto Económico. El final, después de 20 años de discutir, la Corte dijo, mire, esto no existe en la ley de impuestos a las ganancias, salvo para reorganización de empresas, que es otra historia distinta, y por lo tanto, si la empresa mamá le presta a la empresa bebé, eso es una disposición de fondos en favor de terceros y genera interés presunto, salvo casos muy puntuales donde pueda aprobarse alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, cuidado, pues esto es bastante común. La empresa mamá es la empresa textil, que le va muy bien, le presta a la empresa bebé, que son los mismos accionistas que la empresa constructora que necesita fondos, y decide no cobrarle intereses. Bueno, no, cuidado, aplican los intereses presuntos porque no puede sostenerse esta historia de Grupo Conjunto Económico. Y ya para ir cerrando, el tema de honorarios de directores, porque dijimos que es un tema de planificación fiscal. ¿Por qué? Porque es bastante importante el 25% de la utilidad contable. Esto está en la ley de impuestos a las ganancias desde épocas pretéritas. Lo que nunca se actualizó, y esto es una crítica durísima que le hace toda la doctrina, es la historia de los 12.500 pesos por cada director, porque eran $12.500 y hoy sería el tipo de cambio oficial 1.250.000 por cada director, y algo ayudaría, ¿no? Si tengo una empresa con 3 o 4 directores, podría tomar una deducción de, no sé, casi 4 millones de pesos, ¿sí? Pero nunca se actualizó y siguen siendo 12.500 pesos. Acá, el tema de los honorarios de directores hay que separarlo en dos partes, los honorarios puros y los honorarios por funciones técnico-administrativas. Los honorarios puros son estos, por el ejercicio de la función de director, y están topeados hasta el 25% de utilidad contable, o el tema de 12.500 pesos por cada director, que es irrelevante. Pero existen los honorarios por funciones técnico-administrativas. Quiere decir que el director, además de administrar y representar a la empresa, esos son los honorarios puros, por administrar y representar a la empresa, el director hace otras tareas, como por ejemplo atender a los proveedores, cualquier tarea, puede ser profesional o no profesional, va una vez por semana a ayudar al gerente de planta, es contador y ayuda con la contabilidad, es abogado y lleva 3 juicios adelante. Entonces son tareas que podía realizar cualquier otro, pero se las encomiendan al director y se han dado a llamar tareas técnico-administrativas. Estas van aparte, están separadas y tienen que ser retribuidas, ¿sí? Tienen que ser retribuidas. Entonces, inclusive los directores pueden estar en relación de dependencia, ¿sí? Y acá podría haber una ventaja, o existiría una ventaja, porque este es un tema previsional. La ley 24241, ya de hace mucho, del año 94, dijo que en el caso de los directores y administradores, lo que es obligatorio si están en relación de dependencia es el pago de autónomos. Y el tema de las contribuciones y aportes por la relación de dependencia o la incorporación al SIJP, como dice la norma, es voluntaria. Con lo cual, esto puede ser interesante, porque podemos tener el director con un sueldo, ¿sí? Se supone que tiene que ser cierto, no inventado. Acá tenemos varios fallos, dice, si es inventado, el fisco te la va a dar por la cabeza. Pero si el director realmente trabaja en relación de dependencia, es un sueldo totalmente deducible y no está limitado, no tiene que ver con el 25% de la utilidad contable. Tiene que ver únicamente con la tarea desempeñada y la razonabilidad del sueldo. Entonces gana 150.000 pesos y, bueno, es razonable por el cargo que está ocupando. Y fíjense que no habría cargas sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo estaría obligado al pago de autónomos
y la empresa pagar la ART, pero el resto de las contribuciones y aportes es voluntario, con lo cual sueldo 150.000, sueldo neto, sueldo bruto 150.000, sueldo neto 150.000. Fíjense que si se inventa es peligroso, tenemos viejos fallos, el fisco se puede dar cuenta, el fallo Argengraf, ni la sociedad ni el director, porque es tentador, voy a inventar tareas técnico-administrativas. Son 3 directores, digo que cada uno gana 400.000 pesos y que trabajan todo el día en la empresa o que trabajan parcialmente en la empresa, pero ¿usted qué hace? ¿Por qué le pagan 400.000 pesos? Y mire, yo voy, una vez por año voy y miro qué pasa y después hago un informe de 2 páginas. Bueno, no, tiene que estar justificado, ¿no es cierto? ¿Qué tareas realiza? La magnitud, la razonabilidad. Los honorarios tienen que ser asignados en forma individual. Esto, cuidado, es un requisito para los honorarios puros, hasta el 25% y también para los otros, ¿no? Pero hablando de los honorarios puros, tienen que estar asignados en forma individual. No es válida una asignación global. El querido directorio le asigno el 25% porque los quiero mucho, ¿no? La asignación tiene que ser individual y tiene que efectuarse antes o hasta el día de vencimiento de la declaración jurada. Si la declaración jurada vence el 15 de mayo de 2022, los honorarios tienen que ser asignados hasta esa fecha. Pues si se asignan con posterioridad, ya no son deducibles en este ejercicio, sino en el siguiente. Fíjense que nos encontramos con fallos más recientes donde el fisco al contribuyente le da por la cabeza. Esta gente de Haciel se equivocó en las 2 cosas. Primero, por los honorarios puros, no hizo el acta de asignación individual, que es requisito indispensable. ¿Hasta cuándo hay que hacer el acta de asignación individual? Hasta el día de vencimiento de la declaración jurada o antes. No hicieron nada, le impugnó los honorarios, puros, inherentes al cargo. Y además decían que trabajaban en relación de dependencia. El presidente y la directora, nosotros trabajamos en relación de dependencia. ¿Y qué hacen ustedes? Y muchísimo. Bueno, ¿lo puede justificar? No. No acreditaron a efectivas prestaciones de servicios, lo impugnaron. Impugnan el gasto, ¿sí? Hoy estaríamos también con una presunción de dividendos, ¿no? Fíjense que acá en Picapau también hacían factura todos los meses, decían, nosotros estamos en relación de dependencia y eso estaba aprobado. Fíjense qué curiosidad. Acá la relación de dependencia sí estaba aprobada, pero Insaciables, la empresa dijo, mire, además de la relación de dependencia, estos directores hacen otras tareas que no están dentro de la relación de dependencia. Y acá me hacen la factura, todos los meses me hacen una factura que es correlativa por, no sé, 400, 500.000 pesos cada uno. Pero escúcheme, ¿qué hacen ustedes? ¿Y por qué eso no está incluido dentro de la relación de dependencia? ¿Qué cosa distinta es? Bueno, se lo recontra impugnó, no tiene relación. O sea, que era un gasto inventado y una forma también de llevarse dinero de la empresa. Entonces, ¿cuál sería la estrategia más conveniente como para cerrar? Primero, si hay utilidades susceptibles en el balance da utilidad impositiva, aprovechar la deducción hasta el 25%. Hasta el 25% de utilidad contable se puede asignar en concepto de honorario de director. Se puede asignar. Esto es muchísimo para una empresa grande, para una pyme donde los accionistas son los directores, somos todos nosotros, conviene que se asigne hasta el 25% de utilidad contable por los honorarios inherentes al cargo. Si el resultado del ejercicio fue 4 millones de pesos, y bueno, puedo asignar hasta 1 millón, hasta el 25% de la utilidad contable. Segundo, si realmente trabajan en relación de dependencia, bueno, que estén con un sueldo que sea razonable. ¿Por qué? Y porque no tienen cargas sociales, ¿sí? Trabaja, justifica que trabaja de sol a sol, tiene el alta temprana, todo lo que el recibo de sueldo, libro de sueldo, bueno, cumple los requisitos de relación de dependencia, pero no hay aportes ni contribuciones. Y último, honorarios puede ser que no cumpla la relación de dependencia porque va una vez por semana, entonces serían honorarios, una vez por semana atienden los proveedores. Eso no es una relación de dependencia, pero sí va a haber una factura por honorarios técnicos prestados en forma independiente. Los directores, por su actividad, pura como administrar y representar a la sociedad, no pueden ser monotributistas, tienen que inscribirse en ganancias, tienen que inscribirse en el régimen de autónomos, pero eventualmente sí podrían ser monotributistas por, las tareas técnico-administrativas. Y esto para el director, simplemente como acotación, para el director hay un tratamiento que en general es bastante simétrico, ¿no? Los honorarios puros están grabados, ¿sí? Están grabados, si es deducible para la sociedad está grabado para el director, pero se imputan en función, no a los anticipos que va retirando. Si un director va retirando anticipos a cuenta de honorarios,
eso no es ganancia agravada. Recién es ganancia agravada con la asignación individual. Con lo cual, la sociedad lo puede deducir en un ejercicio y el director lo va a considerar, depende de la fecha de cierre de ejercicio, lo va a considerar grabado en el ejercicio siguiente, pues recién en el ejercicio siguiente se asignaron los honorarios en forma individual. Bueno, acá está un poco el resumen del tratamiento, como es el tema de los honorarios para los directores. En cabeza del director, es una renta de cuarta categoría, se imputa por lo percibido, pero va en función a la asignación individual, esa imputación. Los honorarios por funciones técnico-administrativas están grabados también en el IVA, cuidado, hay antecedentes de gravabilidad en el IVA. Y siempre está esta distinción. ¿Cuál es el tratamiento para los honorarios puros, inherentes al cargo, por administrar y representar a la sociedad? Ya dijimos, hasta el 25% de la utilidad contable se puede asignar y eso es deducible en cabeza de la sociedad, o 12.500 pesos, que nunca se actualizó, pero estos honorarios puros, inherentes al cargo, están exentos en el IVA. En cambio, los honorarios por funciones técnico-administrativas, si se prestan en relación de dependencia, ya dijimos cuál es el tratamiento, sería lo más conveniente. Obviamente ahí no hay gravabilidad en el IVA y no hay cargas sociales. Y si se prestan en forma independiente, no hay relación de dependencia, estarían grabados en el IVA. Bueno. Osvaldo, disculpa. Bueno, ya llegamos, dejamos un espacio para las preguntas. Sí. Creo que fue muy clara la exposición, pero obviamente hay tantas aristas en estos temas que seguramente quedan algunas inquietudes, así que por el chat nos pueden enviar las preguntas. Una que se refiere al ajuste por inflación. ¿Estamos en condiciones actualmente de aplicarlo para ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 21? Muy buena pregunta. Sí. Finalmente, en el proyecto de presupuesto estaba de nuevo el asunto de los sextos, ¿no? Pero esta historia no se aprobó, con lo cual el primer ejercicio en el cual se puede computar el ajuste por inflación en forma integral es justamente el cierre 31 de diciembre del 2021, a partir de este cierre y en adelante. Con lo cual esto es muy importante porque la mayoría de las pymes, el ajuste por inflación impositivo le da pérdida, no digo a todas, ¿no? Las que están endeudadas no, la mayoría de las pymes, las que tienen bienes de cambio, bueno, las que son productivas, todas son productivas, pero digamos, si uno hace una estadística, y por eso fue que el gobierno no permitió, ni el anterior ni el actual, no permitió en el cómputo total del ajuste por inflación impositivo. En su momento teníamos que no podías aplicarlo si no superabas el porcentaje establecido de inflación de los 3 años, te cambiaron el índice de precio motorista, precio de consumidor. Bueno, finalmente la inflación fue tan grande en la Argentina que apareció el ajuste por inflación impositivo, pero primero de a tercios y después de a sextos, y ahora es total. O sea, a partir del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2021 tenemos esa ventaja para la mayoría de las pymes, que la pérdida que genere el ajuste por inflación impositivo se va a poder computar íntegramente. Inclusive, bueno, hay un fallo, eso de jurisprudencia, ¿no? Hay un fallo, María Blanca, donde ha ganado el contribuyente con respecto a este tema de la aplicación de los sextos, pero eso es discutible a nivel jurisprudencial, ¿no es cierto? Hay que pelear y hay que llegar a la... Y hay que demostrarlo. Y hay que demostrarlo, ¿sí? Pero sí, efectivamente, y por suerte, es el primer periodo fiscal en el cual el ajuste por inflación impositivo se va a computar en su integralidad. Cierre el 31 de diciembre del 2021. Y de ahí en adelante. Otra pregunta, recuerden que pueden hacerlo vía el chat si tienen alguna duda. La otra pregunta era, cuando paso del monotributista a responsable inscripto, ¿qué efecto produce en lo inmediato con respecto a los créditos fiscales de compras anteriores? Bueno, eso es, hay que ser el posgrado del monotributo, ¿no? Sí, hay todo la verdad, no, la tenía que repasar un poco, pero se permite computar una parte del crédito fiscal en ciertas condiciones. O sea que ahí está el puente de plata, dicen. Yo no sé si a tanto le va a convenir al que no tiene más remedio de pasarse, ¿no? Pero si uno puede mantenerse en el mundo del monotributo, se va a tratar de mantener. Pero sí es cierto que las normas permiten un cómputo parcial de crédito fiscal. Pero bueno, después, si les interesa, lo
busco más en detalle y le paso con precisión la norma. Perfecto. Una pequeña reflexión. Comentás que cuando tenías 8 sociedades estaba el tema que si una tenía quebranto lo podía llegar a compensar con otras. Entonces a veces no conviene tener tantas sociedades y pasaría lo mismo con las retenciones y percepciones, ¿no? Cuando tenés saldos a favor en una de las empresas, que es si tenés varias no lo podés compensar con otra y en cambio sí, dentro de la misma. Claro, está muy buena esa acotación porque es cierto, no solamente para ganancias y IVA, sino también a efecto de las retenciones. Con lo cual esto de la unificación, pues uno dice diversifico, esto de tener varias sociedades sí o no, hay que ver en cada caso, porque si alguien es seguro que va a tener, ojo, si alguien empieza un emprendimiento y es mediano, es probable que tenga quebranto, ¿no? Muy probable, Claro. porque no llega al punto de equilibrio. Yo siempre doy el ejemplo de la heladería. ¿Por qué va a perder plata la heladería? Y va a perder porque necesita perder para ganar mercado. O sea, va a hacer muchísima propaganda, va a fabricar los mejores helados a un costo muy bajo. Y dice, ¿cómo puede vender tan bajo? Y mira, yo estoy tratando de ganar mercado, pero mira que te va a dar pérdida la declaración jurada de ganancia, te va a dar 5 millones de pérdida. ¿Y cuándo lo voy a poder compensar? Y qué sé yo, cuando haya utilidades de acá a 2 o 3 años. En cambio, si integra esa actividad de heladería, lo que ya venía haciendo, ferretería, lo que sea, bueno, obviamente aprovecha en forma inmediata esa pérdida y va a terminar pagando un impuesto menor. Pero eso mismo ocurre con el IVA y con las retenciones que vos estás comentando, Alejandro. Claro. Claro. Y otro tema era el tema, comentaste de la presunción de dividendos, dijiste que cuando tenía quebranto, en ese caso no se aplicaría, ¿no? ¿O qué pasa cuando no tiene rentabilidad? ¿Se aplica igual la presunción de dividendos? No, ese es un problema, ¿no? Si no hay utilidades susceptibles de ser distribuidas, esto es el balance, ¿no? Del balance contable, no tengo utilidad, pues es otro problema, que la declaración jurada, en función a la locura que tenemos, ¿no? Tributaria en la Argentina, por ahí la declaración jurada de ganancias me da quebranto, al revés, tengo pérdida en el balance contable y me da utilidad la declaración jurada impositiva. ¿Por qué me da utilidad? Y me da utilidad porque el ajuste por inflación no es similar, porque hay normas distintas, porque no me permitieron computar totalmente el ajuste por inflación. En su momento estaban los tercios, luego los sextos. Entonces por ahí me da un importe a pagar. ¿Y qué tengo para deducir? Y ahí me embroman, ahí hay un problema, porque uno dice el 25% de la utilidad contable. Y la utilidad contable es la utilidad del balance comercial. Quiere decir que si el balance comercial dio pérdida, no sé, 500.000 pesos, y no puedo tomar nada, porque el 25% de una pérdida no puedo tomar. Y por otro lado, la declaración jurada de ganancias me da utilidad, y tengo un balance con pérdida. Entonces, ¿ahí qué hago con los honorarios puros o inherentes al cargo? Y ahí es donde decimos, qué mal la norma que nunca actualizó los 12.500, porque ahí lo que debería hacer es, bueno, te permito tomar hasta 1.200.000, supongamos, $100.000, eran 12.500 dólares. Te permito tomar hasta 1.250.000, considerando el dólar oficial, 1 a 1, hoy multiplicado por 100, 1.250.000 por cada director, y sería razonable. Bueno, eso no es posible, nunca lo actualizaron. Con lo cual el jueguito es honorarios por funciones técnico-administrativas, pero tienen que ser reales, que los directores trabajen en la empresa, que realicen algo, entonces tendrán una retribución. Si es relación de dependencia, no va a haber aportes y contribuciones, pues no le va a interesar. Hay que ver cada caso, ¿no? Porque es voluntario, pero en general no le va a interesar, salvo que le falten pocos años para jubilarse y diga, no, pará, estos últimos años yo sí quiero que me hagan aportes y contribuciones, pues me quiero jubilar con un haber jubilatorio más alto. Entonces, esto hay que verlo para cada caso en particular, ¿no? Pero esto de primero se considera dividendos, si hay retiros, si hay, tiene que haber utilidades susceptibles de ser distribuidas. Si no hay susceptibles de ser distribuidas, se consideran disposición de fondos en favor de terceros. Salvo que sean honorarios de directores, pero honorarios de directores tenemos las limitaciones que recién estábamos comentando. Perfecto. Bueno, Osvaldo, te agradecemos muchísimo, muy clara y didáctica la exposición de temas tan complejos. Convocamos a todos a participar también la del 9 de marzo, que va a ser la segunda parte de este ciclo. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, los esperamos. Bueno, espero no haberlos aburrido ni tampoco confundido demasiado y tener audiencia para la segunda reunión. Seguro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Que tengan buen día. Nos vemos el 9 de marzo.
Gracias.